buenos días a todos. Vamos a hacer la semana energética de junio, 8 de junio hasta el 14 de junio. Vas a elegir el cristal, cristal de roca, labradorite o cuarzo rosa. Voilà, para ver tu semana energética. Vamos con el oráculo G. Allez, para el primero vamos a hacer así, el cristal, el cuarzo de roca. Allez, vamos a ver la semana. Allez. Allez. Buena semana. Hablamos de un deseo que se realiza. Voilà, un deseo, un viaje o algo que donde quieres ir con un pareja o con una persona del sexo contrario. Voilà. Sí, una buena. Bon. Là, dice que tú vas a un camino, pero con un poquito de dificultad. Pero al final ça va a finir bien. Esta semana será una semana de concretización de tu deseo, pero también la te dice que necesita de economía un poquito, porque si no, si no hace si no guarda un poquito de dinero, voilà, vamos a decir eso, será difícil porque puede ser que hay algo que viene a pagar y que no lo piensas. Vamos a confirmar con el oráculo del espero. Voy a tirar 3 cartas. Bueno, al final te dice que tu deseo va a se realizar, pero que ten cuidado con tu dinero. Pensas a tu dinero. Voy a tirar 3 cartas. Con el oráculo de espero. Hop. Allez, vamos. Alors. Voilà, bon. Et dice là, una felicidad o algo de bueno, positiva, muy positivo. Voilà. La todavía te dice de ten cuidado con el dinero, otra vez. Là, puede decir que es ¿cómo dice? Un deseo de trabajo. De trabajo, no es no es un trabajo, una ocupación o algo, pero es un deseo que se realiza. Buena semana para el cristal. Voilà, nada más. Vamos a pasamos con el labradorite. Allez, la labradorite. Hablamos de trabajo, la labradorite. Un nombre. Allez, vamos a ver. Allez, go. Feliz, alegría, abundancia. Bon, là, perfecto, là c'est una tirada perfecta. Te habla de un compromiso, no, pas un compromiso, ¿cómo decir? He olvidé, Trato. Un tracto, voilà, un tracto que se termina bien, con abundancia y con mucho feliz. Esta carta dice que está seguro que tú vas a hacer con una persona o va a recibir algo que está muy bueno, muy bonito, muy bonito. Voilà, la abundancia. La te dice que escucha tu corazón.
no escucha qué dice la otra persona. La te dice, escucha que tu sentimiento. Pero es una buena semana por la gente de Labradorita. No, pues es un compromiso, ¿qué quiere decir? Sí, es un compromiso, un tracto. ¿Un tracto? ¿Sí? Un tracto. Pero es seguro. Un trato. Voilà, un tracto. Pero là, con este cartel aquí está seguro. Esta semana, buena noticia. Vamos a ver con el oráculo del espero. Vamos a ver aquí. Voilà. Buena noticia. Abundancia, buena noticia. Muy feliz, ¿no? Muy. De 3 cartas que quieren salir. Allez, 3 cartas. Pour la labradorite. Allez, vamos. 2, 3. Voilà. Bon. Là, otra vez te dice de escuchar tu intuición, tu corazón, tu tercer ojo. Là hablamos de sexualidad. Sexualidad también puede decir la abundancia. Puede hablar también de cosas que está estupendo. Pero ten cuidado con la persona que está celoso. Con este parte maravillosa hay siempre alguien que está celoso de tu alegría, de tu felicidad, voilà, de tu felicidad. Entonces, buena semana para la labradorita, pero si es un contrato que tú esperas o dinero que tú vas a recibir, no sé qué, là, un consejo, guárdalo para ti. No habla de porque hay gente que está celoso. Que están celosos, porque puede ser que están muchas personas, más de una persona, pero esta alegría, feliz, cierra la boca. Vale, vamos con el cuarzo rosa, vamos a ver. Là, te dice que hay algo que va a venir muy rápido. Allez. Hop. Vamos a ver, cristal de roche. No, cuarzo rosa, pardon. Allez, cuarzo rosa. Alors, el cuarzo rosa, buena noticia todavía. Wow. Alors là, una buena semana. Buena semana. Tiene la fuerza, la carta de esotérico. Entonces dice que esta mesarle que viene de otro lado, pero es una buena noticia. Maravilloso. Fuerza es para mucho tiempo, un tiempo más largo. Pero là te dice otra mesera, te dice que vamos a ver, tiene una duda sobre una persona. Vamos a ver más. ¿Por qué dice eso? Mais là c'est genial. Si tiene dificultad con el trabajo, con dinero, con una persona, là está terminado. Tiene una protección muy alta. Hola, tiens, ben mira. Quand hablo de noticias, de protección, viene aquí. Ahí vamos. Una carta que quiere decir sobre chico. Tiene dudas con este chico. No tiene confianza, no sé qué, mais hay algo. Voilà. Otra vez, vamos a ver. Ouais. Là te dice igual, que no sabes, es una persona que está lunática y tiene dudas con esta persona
pero con la carta de la vela te dice que tienes razón, ¿no? Escucha tu intuición, porque si una persona que está lunática puedes una vez hablar de ti como una persona maravillosa y la otra, de una otra parte habla de ti como una persona mala. Bla. Si sabes que esta persona, olvida, fuera, porque está una mala persona. Vamos a ver. Es una persona tóxica. Pero aquí tiene la protección, entonces va a saber quién es esta semana, seguro. Sí, al final va a aprender esta semana quién es esta persona que habla contigo maravilloso, de buenas palabras, pero al final es una mierda. Trabajo, fecundité et boomerang. Voilà, bon. Là, te dice que hay algo de nuevo para ti, ¿eh? De nuevo, ¿no? Hay algo de nuevo para ti de positivo. Puede ser que hay personas que antes que fue un poquito negativa, que hay mala noticia, que no sabe dónde va, pero con el boomerang te dice que las cosas buenas vuelve. Las cosas buenas vuelven. Bon, es una buena tirada por el cristal de cristal rosa, pero cuidado con esta persona que está lunática, que habla mal, que habla bien. Es persona tóxica. Pero buena noticia por vosotros por esta semana. Allez, vamos a ver una pregunta. Hop. Allez, aquí. Alors, piensa hacer una pregunta y vamos a ver si oui, si no o puede ser. Allez, aquí. Vale, por la persona que elegiré cristal de roca, la respuesta es no. Cristal de cuarzo rosa, la respuesta es puede ser. Y sí por la labradorita. Voilà, terminado. Esperamos que la video te va a gustar la video. Un dedo, un like. Puedes escribirme aquí si quieres una tirada privada. Hasta luego. Chao.